Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Estamos en el capítulo número 18 que se llama Una revolución permanente y el día de hoy vamos a leer Pax Atómica. Los estados independientes que vinieron después de estos imperios estaban muy poco interesados en la guerra. Con muy pocas excepciones, desde 1945 ya no hay estados que invadan a otros estados con el fin de absorberlos. Tales conquistas habían sido el pan de cada día de la historia política desde tiempo inmemorial. Así fue como se establecieron la mayor parte de los grandes imperios y como la mayoría de los gobernantes y de las poblaciones esperaban que fueran las cosas. Sin embargo, campañas de conquista como las de los romanos, los mongoles y los otomanos no pueden ocurrir en la actualidad en ningún lugar del mundo. Desde 1945, ningún país independiente reconocido por las Naciones Unidas ha sido conquistado y eliminado del mapa. Todavía ocurren de vez en cuando guerras internacionales limitadas y todavía mueren en guerra millones de personas, pero las guerras ya no son la norma. Una persona puede ahogarse en una poza y también puede morir en una guerra internacional, pero sumideros locales como la Segunda Guerra del Congo o la Primera Guerra de Afganistán no cambian el panorama general. Muchas personas creen que la desaparición de la guerra internacional es exclusiva de las democracias ricas de Europa Occidental. En realidad, la paz alcanzó a Europa después de que prevaleciera en otras partes del mundo. Así, las últimas guerras internacionales graves entre países sudamericanos fueron la Guerra de Perú-Ecuador de 1941 y la Guerra de Bolivia-Paraguay de 1932-1935. Y antes de estas no había habido una guerra seria entre países sudamericanos desde 1879-1884, con Chile en un bando y Bolivia y Perú en el otro. Rara vez consideramos que el mundo árabe sea particularmente pacífico, pero desde que los países árabes consiguieron su independencia en una sola ocasión, uno de ellos organizó una invasión a gran escala de otro país, la invasión iraquí de Kuwait en 1990. Ha habido varias escaramuzas fronterizas, por ejemplo, entre Siria y Jordania en 1970, muchas intervenciones armadas de uno en los asuntos de otro, por ejemplo, Siria y el Líbano, muchas guerras civiles, Argelia, Yemen, Libia, y frecuentes golpes de Estado y revueltas. Pero no ha habido guerras internacionales a gran escala entre los estados árabes, con excepción de la Guerra del Golfo. Incluso si ampliamos el radio para incluir a todo el mundo musulmán, solo se añade otro ejemplo, la guerra Irán-Irak. No ha habido una guerra Turquía-Irán, Pakistán-Afganistán, ni una guerra Indonesia-Malasia. En África las cosas son mucho menos favorables, pero incluso allí la mayoría de los conflictos son guerras civiles y golpes de Estado. Desde que los estados africanos consiguieron su independencia en las décadas de 1960 y 1970, muy pocos países han invadido a otros con la expectativa de conquista. Anteriormente ha habido periodos de calma relativa, como por ejemplo en Europa entre 1871 y 1914, y siempre han terminado mal, pero esta vez es diferente, porque la paz real no es la simple ausencia de guerra, la paz real es la improbabilidad de guerra. Nunca ha habido paz real en el mundo. Entre 1871 y 1914, una guerra europea era una eventualidad plausible y la expectativa de una guerra dominaba el pensamiento de ejércitos, políticos y ciudadanos corrientes. Este presentimiento ocurrió también en todos los demás periodos pacíficos de la historia. Una ley de hierro de la política internacional decretaba: para cada dos entidades políticas vecinas existe una perspectiva plausible que hará que vayan a la guerra una contra otra en el plazo de un año. Esta ley de la jungla estuvo vigente en la Europa de finales del siglo XIX, en la Europa medieval, en la antigua China y en la Grecia clásica. Si Esparta y Atenas estaban en paz en el año 450 a.C., existía la perspectiva plausible de que estuviera en guerra en el 449 a.C. En la actualidad la humanidad ha roto la ley de la jungla. Finalmente existe paz real y no solo ausencia de guerra. Para la mayoría de las organizaciones políticas no hay una perspectiva plausible que lleve a un conflicto a gran escala en el plazo de un año. ¿Qué podría hacer que estallara una guerra entre Alemania y Francia el próximo año? ¿O entre China y Japón? ¿O entre Brasil y Argentina? Puede que tengan lugar algunas escaramuzas fronterizas menores, pero solo una situación hipotética realmente apocalíptica podría conducir a una guerra a gran escala, al estilo antiguo entre estos últimos países en 2015, con las divisiones acorazadas argentinas llegando hasta las puertas de Río
y los bombarderos brasileños pulverizando los barrios de Buenos Aires. Aún así, guerras de este tipo todavía podrían estallar el próximo año entre varios estados, Israel y Siria, Etiopía y Eritrea o Estados Unidos e Irán, pero estas son solo excepciones que confirman la regla. Desde luego esta situación podría cambiar en el futuro y en retrospectiva, el mundo de hoy podría parecerle increíblemente ingenuo a un observador del futuro, pero desde una perspectiva histórica nuestra propia ingenuidad es fascinante. Nunca antes la paz ha sido tan generalizada hasta el punto de que la gente ni siquiera pueda imaginar la guerra. Los expertos han intentado explicar esta feliz situación con más libros y artículos de los que el lector desearía leer y han identificado varios factores que contribuyen a esto. El primero y principal es que el coste de la guerra ha aumentado de manera espectacular. El Premio Nobel de la Paz, para terminar todos los premios de la paz, deberían habérselo dado a Robert Oppenheimer y a sus colegas artífices de la bomba atómica. Las armas nucleares han convertido la guerra entre superpotencias en suicidio colectivo y han hecho imposible pretender dominar el mundo por la fuerza de las armas. En segundo lugar, aunque el precio de la guerra ha ido aumentando, sus beneficios se han ido reduciendo. Durante la mayor parte de la historia, las organizaciones políticas se podían enriquecer al saquear o anexionarse territorios enemigos. La mayor parte de las riquezas eran los campos, el ganado, esclavos y oro, de modo que era fácil pillarlas u ocuparlas. En la actualidad, la riqueza consiste principalmente en capital humano, conocimientos técnicos y estructuras socioeconómicas complejas como los bancos. En consecuencia, es difícil llevársela o incorporarla al propio territorio. Consideremos el caso de California. Su riqueza se basó inicialmente en las minas de oro, pero en la actualidad se basa en el silicio y en el celuloide, Silicon Valley y las colinas de celuloide de Hollywood. ¿Qué ocurriría si los chinos organizaran una invasión armada de California, desembarcaran 1 millón de soldados en las playas de San Francisco y asaltaran el interior del estado? Obtendrían muy poco. No hay minas de silicio en Silicon Valley. La riqueza está en la mente de los ingenieros de Google y en los guionistas, directores y magos de los efectos especiales de Hollywood, que habrían tomado el primer avión con destino a Bangalore o Mumbai, mucho antes de que los tanques chinos recorrieran Sunset Boulevard. No es coincidencia que las pocas guerras internacionales a gran escala que todavía tienen lugar en el mundo, como la invasión iraquí de Kuwait, ocurran en lugares en los que la riqueza es riqueza material, a la antigua usanza. Los jeques kuwaitíes pudieron huir al extranjero, pero los pozos de petróleo se quedaron allí y fueron ocupados. Mientras que la guerra se hacía menos provechosa, la paz se tornaba más lucrativa que nunca. En las economías agrícolas tradicionales, el comercio de larga distancia y las inversiones extranjeras eran actividades secundarias. En consecuencia, la paz generaba pocos beneficios, aparte de evitar los costes de guerra. Si, pongamos por caso, en 1400 Inglaterra y Francia estaban en paz, los franceses no tenían que pagar onerosos tributos de guerra y padecer destructivas invasiones de los ingleses, pero esto no beneficiaba sus billeteras. En las economías capitalistas modernas, el comercio y la inversión exteriores se han vuelto importantísimos. Por lo tanto, la paz proporciona dividendos únicos. Mientras China y Estados Unidos estén en paz, los chinos pueden prosperar al vender productos a Estados Unidos, comerciar en Wall Street y recibir inversiones estadounidenses. Y finalmente, pero no menos importante, en la cultura política global ha ocurrido un cambio tectónico. A lo largo de la historia, muchas élites, los caudillos hunos, los nobles vikingos y los sacerdotes aztecas, por ejemplo, consideraban que la guerra era un bien positivo. Otros la veían como un mal inevitable del que convenía obtener la mejor ventaja posible. La nuestra es la primera época en la historia en la que el mundo está dominado por una élite amante de la paz. Políticos, empresarios, intelectuales y artistas que de manera genuina consideran que la guerra es a la vez mala y evitable. En el pasado hubo pacifistas como los primeros cristianos, pero en las raras ocasiones en las que llegaron al poder, solían olvidar la demanda que se les hacía de poner la otra mejilla. Hay un circuito recurrente positivo entre estos 4 factores. La amenaza de un holocausto nuclear promueve el pacifismo. Cuando el pacifismo se extiende, la guerra retrocede, y el comercio aumenta tanto los beneficios de la paz como los costes de la guerra. A lo largo del tiempo, este circuito recurrente crea otro obstáculo para la guerra, que en el último término puede resultar el más importante de todos:
La red cada vez más apretada de conexiones internacionales erosiona la independencia de la mayoría de los países, lo que reduce la posibilidad de que cualquiera de ellos pueda por sí solo soltar a los perros de la guerra. La mayoría de los países ya no se enzarzan en una guerra a gran escala por la simple razón de que ya no son independientes. Aunque los ciudadanos de Israel, Italia, México o Tailandia puedan albergar ilusiones de independencia, la realidad es que sus gobiernos no pueden llevar a cabo políticas económicas o exteriores independientes, y ciertamente son incapaces de iniciar y dirigir por su cuenta una guerra a gran escala, tal como se ha explicado en el capítulo 11. Estamos asistiendo a la formación de un imperio global, al igual que los imperios anteriores, también este hace cumplir la paz dentro de sus fronteras, y puesto que sus fronteras cubren todo el planeta, el imperio mundial hace cumplir de manera efectiva la paz mundial. Así pues, la era moderna es una época de matanzas insensatas de guerra y opresión, tal como atestiguan las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la nube del hongo nuclear sobre Hiroshima y los sangrientos delirios de Hitler y Stalin. ¿O acaso es una era de paz ejemplificada por las trincheras que nunca se cavaron en Sudamérica, las nubes en forma de hongo que nunca se cernieron sobre Moscú y Nueva York, y la faz serena de Mahatma Gandhi y Martin Luther King? La respuesta depende del momento. Da que pensar darse cuenta de lo a menudo que nuestra concepción del pasado queda distorsionada por los acontecimientos de los últimos años. Si este capítulo se hubiera escrito en 1945 o 1962, probablemente habría sido mucho más sobrio, puesto que se ha escrito en 2013, hace una aproximación relativamente animada a la historia moderna. Para contentar a la vez a optimistas y pesimistas, podemos concluir diciendo que nos hallamos en el umbral tanto del cielo como del infierno, moviéndonos nerviosamente entre el portal de uno y la antesala del otro. La historia todavía no ha decidido dónde terminaremos, y una serie de coincidencias todavía nos pueden enviar en cualquiera de las dos direcciones. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, De animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Terminamos ya el capítulo número 18. Los espero en el próximo video para dar inicio al capítulo número 19. Les recuerdo, son 20 capítulos y los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, me sigan en mis redes sociales, compartan la lectura, le den like. Muchas gracias por escuchar.